Gabriel Ovalle te invita a la conferencia Reprogramación del Pensamiento y la Visión Chamánica. Este 16 de agosto, en el Centro Potosino de Convenciones. 5:30 de la tarde, cuota de admisión, 200 pesos. Canal 7 presenta. Buenas noches, esto es Misterio 7. Semana a semana les llevamos hasta sus pantallas casos y testimonios reales de sucesos paranormales, hechos que no tienen una explicación lógica, pero que suceden aquí, en nuestro estado, a gente como usted o como yo. Por eso nuestra más atenta invitación, si usted ha sido presa de lo paranormal, escríbanos a nuestro correo electrónico misterio7@canal7slp.com o si prefiere, llamarnos a nuestra línea telefónica 822-2400 o al 01801 Canal 7 de lunes a viernes y en horario de oficina. O en este momento marca el 408-4028 y personalmente te contestaré. Si te perdiste uno de nuestros programas, chécalo en nuestra página de YouTube www.youtube.com/misterio7tv o búscanos a través de las diferentes redes sociales, Twitter o Facebook, buscando la palabra Misterio 7 o Jorge Sánchez. También nos puedes ver a través de la página de Canal 7, www.canal7slp.com. Esta noche un agradecimiento especial a todas aquellas personas que a través del sistema de Facebook han tenido contacto con nosotros. A través de YouTube nos han visto en países tan lejanos como la madre patria, España, en Venezuela, Perú, Argentina, también en Houston, Texas. Esta noche vamos a hablar de un tema que quizás no hemos tocado a fondo. Gabriel Ovalle, nuestro colaborador que semana con semana nos acompaña a las investigaciones y nos da la protección que el equipo necesita, esta noche nos va a hablar un poco de sus raíces. Nos va a explicar qué es el chamanismo, la jerarquía que existe en él y uno que otro secreto que los chamanes tienen. Esto aquí y ahora. Comenzamos. Gabriel, muy buenas noches. Antes de empezar este programa, platicábamos contigo, te agradecemos que semana a semana, ya sea directamente en las investigaciones o a distancia, tú nos proteges. Hemos dicho en repetidas ocasiones que tú eres nuestro chamán, pero quizás la gente, o mucha gente, no sabe qué es el chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? Bien, el chamanismo es una práctica espiritual, no es una religión, eso hay que aclararlo, es una práctica espiritual. La palabra chamanismo, vamos a tomarle un poquito de valor histórico, proviene de una región de Siberia, que es una tribu que se llama Tungu, y de ahí proviene el nombre de chamanismo, de ahí sale el nombre de chamanismo.
En la época de 1980 aparece un antropólogo, Mircea Eliade, que es el que le da el término chamanismo a la práctica espiritual tribal. De ahí parte que el chamanismo viene siendo una espiritualidad, es la raíz de muchas religiones en estructura. El chamanismo, más que de verlo como una religión, una espiritualidad, tiene como principio el crecimiento de la persona, que ese sería el fundamento en este sentido. Entonces, Gabriel, ¿podríamos tomar al chamanismo como algún tipo de medicina, algún tipo de ciencia para curar? Ciertamente, mira, el chamanismo como parte, aparte de ser un aspecto espiritual de crecimiento, el chamanismo también trabaja a partir de la medicina tradicional. Hay comunidades, y vamos ahora a ubicarnos en la parte de México, hay etnias o grupos en México que trabajan con esta parte del chamanismo tradicional. El chamanismo es tanto la parte de la medicina de herbolaria como es la parte de la psicología primitiva. El chamanismo abarca también en cierta medida la parte sacerdotal o élite del grupo, es decir, la parte de la dirección espiritual de la comunidad. No religiosa, porque volvemos a reiterarle a la gente, no es una religión. Trabajamos con ciertas estructuras similares a una religión, pero no le permiten ser como tal. Es una espiritualidad. ¿Por qué una espiritualidad y no una religión? En una religión existe un libro que es un dogma, por ejemplo en el cristianismo la Biblia, en el islamismo el Corán, pero en el chamanismo no existe un libro que nos permita decir esto es una palabra o es el escrito divino, ¿no? No hay jerarquías, hay una estructura pequeña en México, en las etnias, que viene siendo el chamán como gobernador o el dirigente político de la sociedad, el chamán como sacerdote de la comunidad, el chamán peregrino, que en este caso lo dirigimos hacia el lado huichol, que es quien se encarga de llevar a la comunidad a ese peregrinaje a través de los sitios o de los centros ceremoniales para su purificación y el hablar con los dioses. Y bueno, vienen siendo diferentes aspectos en ese tipo de jerarquías, que sería más que nada la estructura. Tú en esta escala, ¿qué representas? Si se puede decir, ¿qué puesto tienes? Bien, en esta parte, más que jerarquía, mi parte es la parte del guía, la parte del encargado de la parte del trabajo de comunicación de la comunidad en sus ceremonias de ritual o de comunicación con sus dioses, que esa es la parte que a mí me corresponde. Pasas por un proceso en el chamanismo de formación, que es el primero, es en el trabajo con los niños, es tu primer contacto directamente una vez que te formas. ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, a través de la medicina de hierbas, de plantas en diferentes comunidades. Después de una vez que obtienes o logras trabajar esta parte, llegas a la parte de trabajar con adultos, igual a través de plantas, hierbas y de algunos aspectos de rituales que mucha gente cuando dice chamán ubica como brujo, como esta parte mágica, y luego ya después se viene estructurando el chamanismo abiertamente en ceremonias, que era lo que comentábamos. Viene habiendo otros aspectos. En el parte mía muy en específico ya pasamos esa parte de curación o la parte del chamán curandero, sino que ahora nos encontramos en la parte de guía o de asesor, la parte que podríamos llamarle como la psicología tradicional, la psicología antigua de la comunidad. En los años de 1970 en México hubo una persona muy importante dentro del chamanismo, pero que desgraciadamente lo asocian mucho con droga, con viajes. Okay. ¿Nos podrías hablar un poco quién era ella y por qué lamentablemente la sociedad piensa que los chamanes son gente que ayudan a realizar viajes astrales y viajes guajiros a la gente? Bien, bueno, vamos a empezar con lo primero. María Sabina, básicamente ella en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, en Huautla de Jiménez, es donde se encuentra, donde ella era la región donde vivía. Y básicamente ella desde muy niña empieza a tener el contacto con lo que se llamaban los hongos sagrados. Ella les llamó niños sagrados. ¿Por qué? Porque ella decía que era la carne o el alimento de Dios. Eso era lo semejante, ella lo refería a la parte cristiana, como lo es la Eucaristía. Para el católico, para ella los hongos era ese contacto divino. Y es tan así que María Sabina
pertenece a uno de los grupos cristianos del catolicismo en Huautla, es fundadora de esos grupos en Huautla, a pesar de ser chamana. Y sin embargo, la Iglesia Católica en Oaxaca, en esa parte de Huautla, apoya y asocia completamente. De hecho, hay muchos templos que contienen la imagen de los hongos sagrados. Pero ahora vamos a tocar esa parte que tú dices. ¿Por qué se asocia con la parte de la droga o con la parte absurda? Bueno, en 1975 al 80, los grupos que aparecían o que estaban muy de moda, los hippies, acuden a la Sierra Mazateca en busca de esa sustancia, ¿no? Bien definida, bien descrita. Y pues bueno, en este caso podemos manejarlo, que de ahí se hace la malinformación. Muchos extranjeros vinieron también a hacer el seguimiento de las curaciones con María Sabina, pero también transmitieron mal la parte como una droga. Realmente el hongo sagrado, bueno, como el jicuri o peyote que conocemos en esta región de San Luis Potosí, tiene ciertas sustancias como es la mescalina, que es el efecto psicotrópico. Realmente el chamanismo sí trabaja, no todos los chamanes, también hay que aclararlo, que se llama el proceso de ECC, que le llamaba este antropólogo que te había comentado. No requiere muchas veces para hacer esos viajes ni del peyote ni del hongo sagrado. Muchas veces se requiere del tambor, que es el que nos permite a nosotros establecer esa frecuencia, esa parte con otra realidad, con otro mundo, con otra presencia en otro viaje astral. ¿Sí? No se requiere muchas veces del hongo ni del jicuri para realizar esto. Entonces realmente podemos decirlo, podemos mencionarlo, que bueno, el falso concepto que se ha manejado y que se sigue manejando lamentablemente por algunos grupos, por algunas personas que realmente no trabajan o no llevan a cabo lo que es la práctica realmente, pues se ha mal informado de este sentido. En los años 70, según un programa periodístico que se llamaba 60 Minutos, mencionaban que políticos, artistas, gente del extranjero venían a buscarla porque ella tenía ese gran don. Pero realmente ellos buscaban ¿qué en ella? Mira, María Sabina, ¿qué era lo que buscaban en María Sabina? Y esto yo se los puedo comentar a la gente en este sentido. Una, por el acercamiento que yo he tenido en la Sierra de Huautla, en Oaxaca, a través de uno de sus mayores o de sus discípulos que hubo a través de la historia o que ha habido con ella, que es Enrique González Rubio, escritor también. Muchos presidentes, mucha gente, esposas de presidentes también, políticos, buscaban la medicina. ¿Qué era la medicina? Pues era el hongo sagrado, era esta parte esencial, que era lo que ella les daba y que era lo que les ayudaba muchas veces físicamente a recuperarse. Vamos a romper la parte de la droga, sino la parte real que genera el niño sagrado. El niño sagrado es tan así que puede equilibrar un cuerpo completamente, es decir, afecciones de tipo estomacal te las desaparece en cuestión de horas, dolores, muchos de este tipo de migrañas los desaparece el hongo. Entonces realmente, más que la droga, es de efecto real y llega a ser tanto así que con una sola dosis tienes suficiente para mantenerte sano por periodos demasiado largos. Cuando es una droga, tú sabes, o la vemos con las medicinas actuales, para el dolor, ¿cuánto tiempo nos lleva estar usando los medicamentos? Muchos políticos se dieron cuenta que en el uso de este tipo de medicina tradicional tenía el funcionamiento que muchas medicinas actuales no pudieron brindarles. Yo creo que sería por ese lado el fundamento. Para terminar este comentario acerca de ella, dos cuestiones. La primera, ¿quiénes han sido los grandes chamanes? Mira, bueno, si lo vamos a manejar por ese lado, a nivel México, lo podríamos decir que de los más grandes, María Sabina, que básicamente para mí sería el ícono más grande que podríamos manejar aquí en México. El segundo chamán, que también sería mujer en México, Pachita, que estaba en la Ciudad de México justamente, que para mí serían las dos grandes íconos del chamanismo en México. Después de ellos te podría manejar la parte de Enrique Rubio. En la actualidad más estamos hablando de a partir del 2000 al 2010 como el ícono del chamanismo, que serían para mí los tres más grandes a nivel México. Esta leyenda urbana de que
de que esta gran mujer heredara a su nieto o a su hijo sus poderes? ¿Realmente se puede hacer eso? Mira, dentro de la estructura del chamanismo se puede hacer. ¿Por qué? Porque en la estructura del chamanismo, desde Ecuador, Perú, hasta la zona de México, es una de las líneas que se toma, que el chamán le brinde a sus descendientes o a su primogénito el poder o la habilidad que él tenía. Hay otras formas o variedades en el chamanismo de obtener el conocimiento. La segunda opción o la segunda forma es a través de la muerte. Cuando la persona llega a tener un accidente o se le llegara a caracterizar por un evento que estuviera a un grado de estar en peligro de muerte, también se le puede considerar que puede desarrollar esas facultades. Y el tercero, que esto se da mucho en Ecuador, es que el chamán que quiere iniciarse compre el poder a través de dinero de otro chamán. Son las líneas que yo te podría manejar o de lo factible. En el caso de María Sabina, el nieto decía que era el que tenía el conocimiento de ella. Realmente, bueno, el contacto que yo he tenido en Huautla de Jiménez, te podría decir que no era el nieto, sino más bien era la hija más grande de María Sabina, la que tenía el conocimiento de ella. El movimiento, si podemos llamarlo movimiento chamánico, es por lo general México y Centroamérica, pero también hasta en Argentina y en Europa se ha extendido como tal palabra, chamanismo. Sí, volvemos a manejar la parte de Mircea Eliade. Este antropólogo es quien genera el término chamanismo. Hay un libro justamente de Mircea Eliade que se llama Chamanismo. Es quien determina esta parte. Realmente, ¿y por qué lo determina así? Vamos a darle la primera connotación. Chamanismo significa el que sabe. En México, por ejemplo, con los huicholes, el maracame es el nombre real, significa el que sabe. En Huautla, en Oaxaca, también sus chamanes. La parte de los mayas, también el significado que tienen los miembros sacerdotales, tienen esa curiosa connotación, que significan sus nombres el que sabe o el que está en conocimiento. Entonces, de ahí se engloba. Y yo creo que el chamanismo, la raíz del chamanismo, si lo quieres ver así, Jorge, parte desde Siberia, desde la parte de la región norte de Rusia, y se traslada hacia Europa. América tiene esa parte, digámoslo así, ese aspecto de conocimiento. Si lo manejamos por el lado histórico, cuando el ser humano cruza del estrecho de Bering hacia la región de América, pues venían justamente de la zona de Siberia. De ahí te puedo hablar de las tribus norteamericanas que tienen un conocimiento tan grande del chamanismo y que todavía se mantiene en la actualidad, como son los cherokees, ¿sí? Como vamos a manejar los pames del norte, que también hay parte de los pames en México, los tarahumaras que mantienen un chamanismo todavía, la parte de los huicholes, que hasta ahorita yo te podría considerar al huichol como la médula en México del chamanismo tradicional, hasta la parte sur de América. Argentina lamentablemente tiene crece el chamanismo, pero lo que podríamos mencionarlo como neochamanismo, no como chamanismo. Argentina y partes del sur de México, de la parte sur del Estado de México, donde también ha crecido el neochamanismo. Y bueno, San Luis Potosí, pues realmente está, a pesar de que estamos en una zona cercana al centro ceremonial más importante, pues también por ahí me han aparecido nuevos neochamanes, más que chamanes. El punto geográfico más importante para los chamanes y para los huicholes es el Cerro de Quemados en Real de 14. En Real de 14, así es, lo que conocen ellos como el Wirikuta. Es una de las partes más primordiales del centro ceremonial, que de hecho, bueno, yo lo tengo aquí representado con el Itzcuri, que es la zona central. Esa es la parte central de su zona ceremonial. Y son 5 centros ceremoniales para ellos, pero el más importante, que es la que llamaríamos el Ojo de Dios, es el Wirikuta, definitivo. Por primera vez en la televisión potosina y aquí, en Misterio 7, les vamos a presentar las herramientas, las cosas que Gabriel Ovalle por lo general utiliza en su consultorio. Cabe hacer mención que él no cobra. Consultorio es decir su templo. Pero antes, vuelta a su derecha.
¿Quién más está viendo el televisor con usted? Regresamos con la investigación. Gabriel Ovalle te invita a la conferencia Reprogramación del Pensamiento y la Visión Chamánica. Este 16 de agosto en el Centro Potosino de Convenciones. 5:30 de la tarde, cuota de admisión $200. Sé parte de Misterio 7. Visítanos en www.canal7slp.com y en www.youtube.com/Misterio7tv. Puedes buscarnos en Facebook como Misterio 7 SLP. Escríbenos a misterio7@canal7slp.com y llame a la capital potosina al 822-2400, del interior al 01800-122-6257. Canal 7. Ustedes van a ver por primera vez en la televisión potosina un altar del oratorio de Gabriel Ovalle, el chamán de cabecera de nosotros, de Misterio 7. Gabriel, este es tu altar principal de tu oratorio. Vemos que hay muchas figuras. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste, si los niveles significan algo? Sí, bueno, ciertamente. Todo altar tiene una jerarquía o tiene su estructura, ¿no? El más pequeño, si te fijas, no hay mucha separación, es la parte del inframundo, que para nosotros representa el inframundo. Luego viene la parte intermedia de tierra, que aún así es dominada, también en cierta medida por algunas deidades, ¿no? Y la parte principal. Muchas de estas figuras son de tradición náhuatl o de la parte de México, ¿sí? Hay figuras también de la etnia con la que yo tuve mucho contacto, que son los huicholes, y bueno, y la parte también cristiana, o la parte más alta del altar, ¿no? Tiene un simbolismo cada uno de los objetos que hay en este altar, y bueno, en la parte de más abajo de este altar también está la planta más sagrada para nosotros en el chamanismo, que es la salvia. Hay elementos, plumas, ofrendas, que constituyen la ofrenda que hace el chamán a la parte divina, a la parte superior. Y de ahí cada uno de sus niveles de contacto que uno va teniendo, desde la parte del inframundo, la parte terrenal y la parte superior. Uno en esta parte va trabajando a partir de la meditación, de la oración, que esto también, bueno, me gustaría hacerlo mención, es la parte de diferencia que nos separa de los medium, de los brujos, de los hechiceros, en la parte espiritual o en la parte mágica. ¿Por qué? Porque el chamanismo te exige más la parte de estar en oración, la parte de la meditación, la parte de encontrarte contigo mismo, de entenderte como persona para poderlo proyectar hacia esas partes, ¿no? Hacia la parte superior, media o baja de la parte espiritual. Y bueno, para dar un poquito de seguimiento, vamos a empezar con este altar. Está constituido, bueno, con el incienso, que es una de las ofrendas que se le hace constantemente o diario a todo el oratorio, con sus elementos de ofrenda, tabaco, algunos elementos constitutivos de herramientas de poder. Y bueno, en el siguiente altar la parte viene siendo más complicada, porque hay algunos elementos ofrendarios, como es el famoso chile de cascabel y el chile pasilla. Son dos elementos dentro de las culturas mexicanas o del chamanismo tradicional como elementos ofrendorios o de mayor fuerza de purificación también muchas veces. Cuando se trabaja con limpiar a la persona de trabajos de magia o de alta magia negra, muchos de estos elementos, como es el chile pasillo y el cascabel, se queman para purificar lo que viene siendo la persona. Y en la parte superior hay algunos elementos muy tradicionales del chamanismo, como es la ofrenda del agua, la ofrenda de vino, que también vamos a corroborarlo, tiene mucho que ver con la parte cristiana, cuando se hace la ofrenda también del vino y del agua en la ceremonia eucarística, ¿no? Un aceite, que bueno, creo que eso lo hemos visto en todos los trabajos que hemos acompañado a Misterio 7, el aceite, la parte de protección para cada uno de los miembros, ¿no?
Y para nosotros está dentro del altar principal, que es un regalo de los dioses para el ser humano, ¿no? Como parte de la curación o del, digámoslo así, de la protección en cuanto a la salud propia física del ser humano y del espíritu como templo. Y bueno, son los elementos que constituirían este altar. La gente que nos hace el favor de vernos semana a semana ha sido testigo de pocos rituales que tú haces para ayudarnos, como es la quema de la savia, el círculo de fuego, la unción del aceite en puertas y ventanas cuando queremos proteger la casa o el lugar donde habita la persona. ¿Qué otro tipo de trabajos, de sanaciones son las que maneja un chamán y, digamos, no hemos podido presentar en el programa porque no se ha dado el caso o porque también tengo entendido de que hay ciertos rituales que podemos hacer público y otros que no se pueden hacer? Bueno, la parte que vamos a empezar por contestar es la parte de por qué no se han presentado muchos rituales. Bueno, yo dependo de un consejo de chamanes, que son los que me autorizan qué es lo que se puede presentarle a la gente, qué es lo que se le puede entregar a la gente externa a esta espiritualidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho de ese conocimiento que todavía se mantiene bajo resguardo antiguo o bajo el resguardo de las comunidades. ¿Por qué no se puede presentar muchas veces? Bueno, porque para empezar, la mentalidad que hay en la ciudad, la mentalidad que hay muchas veces en una urbe, es muy diferente a la de una comunidad. En este caso, la mayoría de los rituales que se hacen aquí en el oratorio llevan otro tipo de aspectos muy especiales que sí se pueden dar a conocer o que sí se trabajan con la gente, pero sí, muchas veces ya es directo con la persona cuando tiene esa necesidad, ¿no? La otra parte que yo te podría manejar, bueno, en este sentido, es, bueno, el círculo de fuego, y también lo quiero tomar en ese sentido, he escuchado comentarios que dicen, no, pues es que nada más es alcohol, nada más se hace el alcohol. Bueno, ¿por qué usamos el alcohol? Porque es una herramienta que está accesible en una ciudad. Realmente en las comunidades se trabaja a base de leños, de carbón, se trabaja con piedras, piedra lumbre, que le permite al chamán trabajar de una forma muy diferente a una ciudad. Ahora, el alcohol no nada más es decir, así puse el alcohol y ya. Mucha gente también le ha tocado y nos lo ha mencionado en las páginas de Misterio 7, que lo han intentado repetir o hacer como experimento, ver qué es lo que sucede al hacer un círculo, y no llegan a tener el resultado que hemos mostrado. La razón, al menos desde la parte espiritual o de lo que es el chamanismo, es que el alcohol no va solo, lo presentamos en el caso de Berenice, lleva ciertas partes de un animal, lleva planta, una mezcla de plantas como es el romero, como es la salvia, como depositadas dentro. Y aparte, bueno, el alcohol nosotros lo tenemos en el altar presentado, haciendo dentro de nuestras oraciones el que tenga la fortaleza y nos ayude a expulsar o eliminar energías innecesarias en los lugares donde estemos. Entonces también eso, bueno, me gustaría dejarlo como mención. No es nada más decir, bueno, compro el alcohol y lo rocío y ya, fue todo, ¿no? Lleva un proceso, lleva una continuidad, que es parte de los rituales que a lo mejor no presentamos directamente, pero que están ahí. Y bueno, hay cuestiones que el chamán, en el caso muy personal mío, también fue difícil el estar frente a la televisión, porque realmente el chamán se mantiene al final de la comunidad, nunca está presente o nunca dice, yo soy el chamán, a mí ahí pónganme la atención. No, tiene que ser generalmente el que está atrás, el que está pendiente nada más de la comunidad, el que atiende a la comunidad. Otros de los rituales que no se presentan normalmente en la tele o que se trabajan con la gente, pues son el trabajo de la herbolaria o la receta, o cuando se le da a un paciente medicamento a través de plantas, ¿no? Que difícilmente en un programa podríamos decir, vamos a darle este tipo de hierbas a la persona, vamos a trabajar con estas plantas para ayudar a la persona, porque es realmente lo que vendría siendo la parte médica del chamanismo. ¿Quién y para qué recurre alguien a un chamán? Recurres a un chamán para buscar tu salud física, la salud mental y el encontrarse a uno mismo, espiritualmente. En una ciudad, ¿para qué se recurre a un chamán? Para el encuentro con uno mismo, el psicólogo y la parte de la medicina. ¿Qué se necesita para ser un chamán? Yo creo que cada persona tiene
una vocación, tiene que tener un sentido de práctica, de comunidad, de servicio. Para mí yo creo que esos son los fundamentos básicos para querer ser chamán. El que estés dispuesto a ayudar a tu comunidad, estés dispuesto a servir a tu comunidad, la búsqueda de la salud de la comunidad, pero también la búsqueda de tu propia personalidad, de realmente encontrarte a ti mismo y saber quién eres y para qué estás en esta vida y qué es lo que estás haciendo. En cada etnia, en cada grupo existen reglas para ser chamán, existen formas para ser chamán y bueno, cada comunidad determina quién puede ser chamán y quién no puede ser chamán. Nos comentabas tras cámaras de la señal de las palmas de las manos de los chamanes. Así es, fíjate que fue una de las cosas cuando yo tuve el acercamiento con los primeros chamanes, cuando ellos vieron las manos, para ellos fue la señal cognitiva o la parte esencial, ¿no? La parte física, 2 líneas en toda la mano. Y es muchos de los grupos étnicos manejan la estructura de las manos como parte primordial del chamán. Es decir, un equilibrio completamente tanto personal como físico. Por lo general todos tenemos 3 líneas. 3 líneas, 4 líneas o 2 líneas, pero sí llegan a ver la aparición de terceras líneas no completas en ambas manos. Aquí lo llamativo, y bueno, lo corroboro con algunos hermanos chamanes de la Sierra de Mazateca, de Oaxaca, también tienen 2 líneas, o me ha tocado ver hasta hermanos que nada más tienen una sola línea en toda la mano. En tu caso, ¿quién te heredó este don? No fue una herencia, bueno, en la familia ha habido aspectos de este tipo mágico, pero no fue herencia, realmente fue formación, fue la búsqueda, el encuentro con uno como ser humano, y a lo largo de los años, a lo largo del caminar, ha sido, ahora sí que por el contacto con las etnias huicholas, como con los mazatecos. ¿Qué fue primero, la psicología o el chamanismo? No, el chamanismo. Llegó primero el chamanismo, se mantuvo apacible en la etapa de la carrera y ciertamente ya después llegaría la psicología. Antes de terminar este programa, queremos enseñar una figura que es tu protectora de este centro de oración. ¿Nos puedes platicar un poquito de ella? Sí, mira, este fue un regalo, es una guerrera polinesia, viene de una región lejana y bueno, básicamente ha sido la protectora del oratorio, es una de las piezas que contiene una energía, una fuerza, ha estado en eventos o la hemos tenido en lugares de bastante fuerza, ha estado en centros ceremoniales presente, entonces la carga de energía que tiene ella por excelencia, pues bueno, la ha hecho ser la parte fundamental también de este oratorio. Tiene elementos del chamanismo tradicional, lo que es su pulsera, su sonaja, su tambor y sus lanzas. Entonces, básicamente ese es uno de los elementos que yo te podría decir primordiales de mi oratorio, la presencia de esta guerrera. Aunque no es mexicana, pues bueno, ha estado presente aquí. Si usted quiere saber más de Gabriel Ovalle y de todo lo que hay en este lugar, los invitamos para que la próxima semana nos sintonicen. Esto fue Misterio 7 y recuerde, antes de apagar la luz, revise, porque quizás alguien más vio el programa con usted. Muy buenas noches. Canal 7 presentó